¿Cuánto tiempo pasó entre la invención de la primera computadora y la aparición de la moderna? La primera computadora electrónica de la historia es ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue inventada en 1945 por científicos estadounidenses. Pero hay una máquina más antigua. Es la máquina diferencial de Babbage. El ingeniero inglés Charles Babbage la construyó en 1822. Esto significa que han pasado más de 200 años desde la primera computadora. Y eso hubiéramos creído si, a principios del siglo XX, los buzos no hubieran descubierto una computadora de más de 2000 años de antigüedad. En 1900, un grupo de buzos buscaba esponjas marinas en el Mediterráneo entre la isla de Creta y la Grecia continental. Pero en lugar de esponjas, encontraron barcos del tesoro hundidos. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de esa época. En el fondo había esculturas de mármol griego y muchos otros artefactos. Entre ellos, hallaron una extraña pieza de piedra del tamaño de un libro grande. La ignoraron y la colocaron junto a otros hallazgos en el museo. Unos meses después, los arqueólogos comenzaron a estudiar el bloque y descubrieron que un extraño objeto con engranajes de bronce estaba oculto dentro de él. Esto sorprendió a todos los científicos porque, según los datos históricos, tales artefactos no podrían existir en la antigua Grecia. Las tecnologías de esa época no estaban tan desarrolladas. Los científicos comenzaron a estudiar este objeto y se dieron cuenta de que no tenían idea de qué era. Lo llamaron el mecanismo de Anticitera y estuvieron tratando de desentrañar su propósito durante más de 100 años. La fragilidad del objeto le añadía complejidad. Había estado bajo el agua durante milenios. Sus instrumentos internos estaban dañados y cuando los científicos los tocaban, se desintegraban. A lo largo de muchos años de investigación, el objeto se ha dividido en 82 fragmentos y se convirtió en un verdadero rompecabezas para los científicos de todo el mundo. Descubrieron que era una máquina diseñada para cálculos astronómicos. Con la ayuda de rayos X, tomografía computarizada y modelado virtual, se pudo recrear parcialmente la imagen del mecanismo. Era una estructura compleja compuesta por 30 engranajes giratorios que movían la esfera. Todo el mecanismo se ponía en marcha con una manivela. Era necesario para que los antiguos griegos rastrearan las posiciones de la luna y el sol y calcularan el momento de los eclipses y los Juegos Olímpicos. Es como si Silicon Valley hubiera estado en la antigua Grecia y las mejores mentes se hubieran unido para crear una startup revolucionaria. El mecanismo de Anticitera demostró que en el pasado remoto las personas tenían un excelente conocimiento de la astronomía y tecnologías para estudiar el cielo estrellado. Considerando esa época, no era solo una máquina, sino una supercomputadora. Se introducían datos y se obtenía el resultado después de los complejos cálculos que el artefacto realizaba. En 2016, los científicos encontraron una inscripción en el dispositivo que contenía más de 3000 símbolos. Era algo parecido a un manual de uso. El texto tenía información sobre los colores de los eclipses, el movimiento de los cuerpos celestes y predicciones astrológicas. Era como una lista de referencia de todos los sucesos que ocurrían con los planetas en el cielo. Los griegos se dieron cuenta de que todos los cuerpos del cielo estrellado se movían por las mismas rutas. Es decir, tenían órbitas cercanas al plano de movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol. Los astrónomos antiguos no podían calcular la trayectoria de su movimiento, por lo que crearon el mecanismo de Anticitera. Esta era una de sus principales funciones. Los investigadores encontraron confirmación de esta versión en las palabras del abogado romano Cicerón. En una de sus citas, había una mención a una máquina de cálculo creada por el matemático Arquímedes. Según Cicerón, la máquina podía representar el movimiento de 5 estrellas llamadas errantes. En esa época, la gente llamaba así a los planetas. Arquímedes había vivido antes de que se inventara el mecanismo de Anticitera. Pero quizás, él creó los dibujos que se convirtieron en la base del dispositivo. El mecanismo funcionaba cuando girabas la manivela.
Rotaba los engranajes en las partes delantera y trasera del dispositivo, y luego la esfera te mostraba la dirección del movimiento de los objetos espaciales. Además, la máquina tenía un calendario astronómico integrado y seguía el tiempo de eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, y también ayudaba a calcular la hora exacta de los eclipses. Aparentemente, el mecanismo de Anticitera era algo así como un organizador potente utilizado por científicos o ciudadanos adinerados de Grecia. Pero lo más extraño es que su creador probablemente instaló la función que cambiaba las propiedades de observación según la ubicación del observador. Esto significa que los astrónomos antiguos debían ingresar diferentes coordenadas en distintas zonas para obtener el resultado correcto. Las computadoras de la NASA pueden hacer todas estas cosas hoy en día. Estos costosos dispositivos multimillonarios funcionan con electricidad, chips, procesadores y miles de otras cosas. Y los antiguos griegos lograron el mismo resultado hace 2000 años con la ayuda de este pequeño artefacto. Esto cambia la idea de las tecnologías de la antigua Grecia. La gente de esa época tenía plomería y utilizaba vapor para controlar algunos equipos. Estaban desarrollados, pero nadie esperaba que llegaran tan lejos. Los arqueólogos estaban seguros de que las personas de tiempos antiguos usaban grandes engranajes toscos para operar molinos de viento. Y ahora resulta que podían crear mecanismos pequeños y complejos que los científicos modernos no podrían descifrar en 100 años. Los buzos continúan estudiando el lecho marino donde se encontró el mecanismo de Anticitera. Ya han hallado otros objetos, como clavos del barco y un anillo de bronce. Estas excavaciones submarinas son peligrosas y complicadas, por lo que la investigación lleva mucho tiempo. Los expertos piensan que el mecanismo de Anticitera no fue un ejemplar único. Tal vez los antiguos griegos fabricaron las mismas máquinas o similares. Quizás están escondidas en algún lugar o se fundieron para crear otra cosa. En aquellos tiempos, el bronce era un metal costoso, por lo que cuando las antiguas computadoras astronómicas se estropeaban, la gente podía fundirlas y vender el metal. Algunos investigadores se refieren al mecanismo de Anticitera como el prototipo antiguo de todos los dispositivos modernos. Teléfonos, computadoras y tabletas tienen algo en común con esta máquina. Por cierto, ¿has oído hablar del odómetro? Este dispositivo calcula la distancia recorrida por un automóvil u otro medio de transporte. Actualmente, los odómetros son digitales, pero esta tecnología antes era mecánica. Y fueron los antiguos griegos los primeros en inventarla. Según algunos registros, Arquímedes podría haberla creado. Los romanos posteriormente adoptaron este artefacto para usarlo durante largos viajes y además ayudó en la construcción de caminos. Los antiguos griegos fueron los primeros en intentar comprender las reglas de la geometría. Los babilonios y los egipcios usaban la geometría en diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, los griegos decidieron utilizar el razonamiento lógico para establecer las reglas y fórmulas que aún usamos hoy en día. Arquímedes observó que cuando un objeto sólido era sumergido en agua, desplazaba una masa de agua igual al volumen del objeto. ¿Has oído hablar del juramento hipocrático? Este documento es leído en voz alta por todos los nuevos doctores antes de comenzar a ejercer la medicina. Para nosotros, conceptos como la confidencialidad entre un médico y un paciente parecen algo común, al igual que el deber de un médico de siempre tratar de curar y salvar vidas. Pero todo esto fue inventado por el antiguo griego Hipócrates. Además del famoso juramento, él fue uno de los primeros en lograr un avance científico en la medicina. En la antigüedad, las personas veían las enfermedades como un castigo por las malas acciones. Pero Hipócrates descubrió que las enfermedades eran naturales y que el cuerpo humano podía reaccionar de manera distinta a ellas. Esto puede parecer obvio ahora, pero los antiguos griegos llegaron a esta conclusión en el 460 a.C. Aristóteles fue el primero en sugerir que nuestro planeta es una esfera. Bienvenidos, amantes de la vida silvestre. Hoy van a conocer laberintos extraños, misteriosos patrones circulares, venenos peligrosos y comida extrema. Y un amor que te impulsa a hacer cosas increíbles. Y todas estas cosas las une un pez. Una pequeña pero muy talentosa y peligrosa criatura marina.
y se llama pez globo. Demos un chapuzón en las aguas tropicales y subtropicales del océano. ¿Y qué vemos aquí? Un pequeño pez globo flota sobre el fondo del mar y golpea la arena con su aleta. Nada para un lado, luego para el otro, y su comportamiento se ve muy extraño. Pero espera un momento, no está loco, está dibujando. Es un círculo perfectamente parejo, con patrones proporcionales por dentro como de laberinto. El pez trabaja duro y se asegura de que todas las líneas de los surcos poco profundos lleven a la zona central. Este pez globo, del tamaño de la palma de una mano, pinta un dibujo enorme, del tamaño de una alberca inflable. Primero, este pequeñín dibuja círculos simples. Luego, los decora con estos pequeños detalles geométricos y hace que los círculos parezcan un laberinto. Traza todas esas líneas onduladas con su aleta, acercándose a ellas desde distintos ángulos. Cuando termina el dibujo, el pez globo se aleja y busca por el fondo del mar pedacitos de conchas y coral. Selecciona con cuidado los trocitos, luego los lleva al laberinto y los usa para decorarlo. Se tarda más de una semana en hacer todo ese trabajo. ¿Pero para qué? Es poco probable que este pez esté esperando a un crítico de arte o un premio al mejor artista marino. ¿O sí? ¡Claro! No es solo un dibujo, tiene un propósito práctico. Los científicos han analizado estos círculos con programas de computadora y han sugerido que el diseño circular del patrón dirige el agua rica en oxígeno directamente al centro del laberinto. Ni siquiera importa hacia dónde vayan las corrientes internas. Los canales dentro del anillo guían y ayudan al pequeño estanque de agua del centro. Bueno, pero otra vez, ¿para qué? Muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer de todo por eso. Nos hace sufrir y nos da una enorme alegría. Ese es el sentido de nuestra vida. Es la razón por la que nacimos. El pez globo crea estos dibujos por amor. Este laberinto no es solo un dibujo, es un nido, donde una hembra de pez globo pone sus huevecillos. Pero antes de hacerlo, evalúa el trabajo del macho. Si no le gusta, se va nadando. Si le gusta el dibujo, ella y el macho forman una familia. El agua en el centro del laberinto ayuda a que los huevecillos del pez globo crezcan bien, pero crecen bajo el cuidado del macho, porque la hembra se va inmediatamente después de poner los huevecillos. El pez globo cuida a las crías, vigilando el nido hasta que salgan del cascarón. Las corrientes submarinas van borrando poco a poco su obra, pero a él no le importa. El pez se pondrá a crear una nueva obra de arte. Pero surge una pregunta. El nido no tiene paredes, son solo patrones en la arena. El pez globo no lo hace en un lugar protegido, como debajo de los arrecifes. No, está allá afuera, en una zona abierta donde nadan muchos peces depredadores. ¿Cómo le hace este pequeñín para proteger a sus crías de ellos? El pez globo no es tan inofensivo como parece a primera vista. Su cuerpo contiene una de las toxinas más potentes de la Tierra, llamada tetrodotoxina, o simplemente TTX. Esta toxina se acumula en el hígado del pez, en sus gónadas, en la piel y en los intestinos. Cuando entra en el cuerpo humano, se une a las células nerviosas y simplemente las bloquea. Es decir, el sistema nervioso ya no puede transmitir señales al cerebro y provoca parálisis. No puedes mover las extremidades y los pulmones dejan de funcionar. Por eso, es mejor no meterse con este pececillo. No solo los buzos, sino también los depredadores lo saben. Perciben la TTX y no se atreven a acercarse al pez globo. Curiosamente, la toxina no afecta al propio pez globo, gracias a una mutación genética innata. Esta mutación impide que la toxina se una a las células nerviosas del pez, y así evita que quede paralizado. Por cierto, algunas especies de serpientes y sapos también tienen este tipo de mutaciones. Pero, ¿cómo genera el pez globo la TTX en su cuerpo? No nace venenoso. Produce la toxina a través de su alimentación. Es así. El plancton come bacterias que producen TTX. Luego, caracoles y gusanos se comen a ese plancton. Y después, el pez globo se come a esos gusanos y caracoles. Con el tiempo, el pez acumula esta toxina en el hígado y en los ovarios, pero también impregna otras partes de su cuerpo, dependiendo del tipo de pez globo. Los depredadores evitan no solo a estos peces, sino también todo tipo de alimento que esté lleno de esta toxina. Por eso, los peces globo pueden encontrar comida fácilmente y no le tienen miedo a nadie. Y esta también es la razón por la que les resulta tan fácil cuidar a sus crías. Curiosamente, a los machos de pez globo les encanta el olor de la toxina, y las hembras untan sus huevecillos con esta sustancia para ahuyentar a los enemigos.
Y mientras todo el océano teme acercarse al pez globo, hay una criatura que intenta atraparlo para comérselo. Y esa criatura es el ser humano. Aunque nunca hayas oído hablar del pez globo antes de ver este video, probablemente sí has oído hablar del fugu, un platillo peligroso preparado por chefs altamente calificados. El fugu preparado es uno de los platillos más peligrosos del planeta. Ha habido casos en los que la gente pagó mucho dinero por probar este manjar, pero no sobrevivió a la experiencia, porque el chef cometió un error. La tetrodotoxina es incolora e inodora, y aun cuando cocinas el pescado a altas temperaturas, el veneno no pierde sus propiedades. Pero esto solo aplica a esos peces que viven en el océano. En granjas especiales, donde los peces globo no comen alimento lleno de toxinas, son completamente inofensivos. Así que, si alguien te ofrece un platillo de fugu, pregunta siempre de dónde obtuvo el chef el pez globo. La mayoría de las veces, la gente se envenena con este pez cuando va a lugares de comida donde los supuestos chefs preparan mal el platillo. No hagas eso. Hay restaurantes especializados donde solo trabajan profesionales capacitados. Esos chefs pasan por un entrenamiento riguroso y presentan un examen para demostrar que pueden preparar este platillo de manera segura. Lo preparan cientos de veces antes de que se les permita servirlo al público. Ese entrenamiento cuesta miles de dólares. Así que no es de extrañar que el fugu sea tan caro. Un solo movimiento equivocado del cuchillo y el platillo queda impregnado de veneno. El objetivo principal al preparar este platillo es eliminar todo rastro de la toxina. La toxina impregna casi todo el cuerpo, excepto la carne misma. Los cocineros, como si fueran joyeros, deben separar con mucho cuidado esta carne de los órganos internos. El cuchillo no debe tocar el hígado ni los ovarios, que contienen la mayor cantidad de veneno. Si la toxina escurre sobre la carne, el pescado se arruina. Parece sencillo, pero los chefs se entrenan de 4 a 6 años para aprender a cocinar bien este platillo. Luego, cuando el fugu está listo, el chef acomoda con cuidado finas rebanadas crudas de carne en forma de flor. Este platillo se sirve principalmente en invierno, porque el pez globo engorda durante la temporada fría, así que tiene más carne. Los chefs pasan años entrenando para cortarlo bien. Los restaurantes gastan mucho dinero en enseñarles, y aún así, este pez sigue siendo peligroso de comer. Entonces, ¿realmente merece la pena? Dicen que el pescado tiene una textura muy delicada, como de gelatina, y no tiene ese típico olor a pescado. En resumen, es un verdadero manjar. Pero no intentes cocinarlo por tu cuenta. Definitivamente no lo vas a lograr. Si empiezas a sentir cosquilleo, entumecimiento o incluso parálisis mientras comes fugu, busca ayuda de inmediato. Aún tienes una oportunidad de sobrevivir si consumes solo una dosis muy pequeña de veneno. Recuerda, no hay antídoto, así que piénsalo varias veces antes de aceptar comer este manjar, incluso en restaurantes certificados. Esta increíble historia, queridos espectadores, empieza con un laberinto en el fondo del mar y termina en un restaurante caro. Este pececito, que hace todo lo posible por construir un nido hermoso, difícilmente imagina que, allá arriba, la gente quiera gastar miles de dólares para probarlo. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para
para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el FJ King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el FJ King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre. Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que, ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no.
Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el quinto gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos. Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Las olas están rompiendo más altas que nunca, a punto de engullir una de las islas más misteriosas del mundo. Para 2080, los mares en ascenso podrían chocar hasta llegar a Au Tongariki. Es la famosa plataforma ceremonial en Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua. Desafortunadamente, eso no es solo una suposición. Investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa ya han hecho los cálculos y compartido sus hallazgos en el Journal of Cultural Heritage. Su estudio muestra que hasta 51 otros puntos de referencia cultural, incluidas las icónicas estatuas Moai, también podrían enfrentar inundaciones. Pero antes de que lleguemos a todo ese drama, aprendamos más sobre Rapa Nui en sí misma. Este es el nombre original de la isla de Pascua. Las personas de la Polinesia se asentaron allí hace mucho tiempo, alrededor del año 300 después de Cristo. Una vez que se establecieron, comenzaron a crear su propia cultura salvaje y creativa. Entre los siglos X y XVI, construyeron enormes plataformas ceremoniales llamadas Au y estatuas gigantes llamadas Moai, hechas para honrar a los antepasados. Esas figuras gigantes aún permanecen en pie hoy, lo que le da a la isla un aura misteriosa. El Parque Nacional Rapa Nui protege todo esto. Es un área protegida chilena, el corazón de la cultura Rapa Nui. La arquitectura y las esculturas ahí son totalmente únicas, incluso en comparación con otras islas polinesias. La isla de Pascua es extremadamente remota, literal, la isla habitada más alejada del mundo, situada a 3.700 kilómetros del continente chileno. La isla cubre 166 kilómetros cuadrados y el sitio del patrimonio mundial ocupa alrededor de 70 kilómetros cuadrados, incluidos 4 pequeños islotes cercanos. El Parque Nacional Rapa Nui está lleno de tesoros arqueológicos. Los expertos estiman que hay alrededor de 900 moais, más de 300 aus y miles de otras estructuras para agricultura, funerales, viviendas y la vida diaria. Los moais son impresionantes. Algunos miden 2 metros de altura, otros alcanzan casi los 20. La mayoría fueron tallados en lava amarillo-marrón con herramientas de basalto simples llamadas toki. Algunos moais aún estaban siendo tallados, otros siendo trasladados a su au final, y varios fueron derribados y vueltos a erigir. Las canteras como Ranuraraku nos muestran hoy cómo se realizaban las tallas. Los aus vienen en todas las formas y tamaños. El más grande es el Au Tongariki, con 15 moais alineados en su cima. La mayoría de los aus tienen una plataforma elevada de piedras trabajadas con esmero, una rampa a menudo pavimentada con guijarros de playa lisos y un área plana al frente. El arte rupestre está por todas partes. Se pueden encontrar pictografías y petroglifos en todo tipo de estilos. Las cuevas esconden aún más tallas. Incluso los pueblos, granjas y otras estructuras son sumamente interesantes. Para el siglo XVI, según estudios, la sociedad Rapa Nui enfrentó una gran crisis. Los recursos naturales se agotaron y la cultura comenzó a cambiar.
Muchos de los monumentos megalíticos se arruinaron. El culto a los ancestros fue reemplazado por el culto al hombre pájaro. Este estaba centrado en Orongo, junto al volcán Rano Kau. Allí hay 54 casas de piedra semisubterráneas, todas en forma de elipses y decoradas con tallados sobre aves y fertilidad. Este culto perduró hasta mediados del siglo XIX. No es sorpresa que la colonización provocara enormes cambios. El ganado, la reubicación forzosa y las enfermedades redujeron la población nativa a poco más de un centenar de personas. Hoy en día la isla es hogar de descendientes de la población original Rapa Nui, así como de inmigrantes. Ellos intentan conservar la cultura y aún vivir en el mundo moderno. Lamentablemente, todo ese patrimonio podría perderse pronto para siempre. Y si no se hace nada, el aumento del nivel del mar podría poner en riesgo el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO de Rapa Nui. Los científicos dicen que reconocer estos riesgos es solo el primer paso. Si realmente comprendemos lo que está sucediendo, podemos averiguar cómo proteger los monumentos antiguos. El equipo quería ver cuán grave podría ser el aumento del mar para Rapa Nui, así que construyeron un gemelo digital de la isla y ejecutaron modelos computacionales extremadamente detallados para rastrear las olas a lo largo de la costa. Luego superpusieron esos mapas de inundaciones sobre datos de todos los hitos culturales que obtuvieron gracias a socios locales. Querían ver cuáles serían los primeros en ser afectados. Los resultados son bastante intensos. El aumento del nivel del mar está amenazando las costas en todas partes, pero la pregunta ahora es ¿cuándo y qué tan grave será? La línea de tiempo de los investigadores muestra que para el año 2080 las olas podrían llegar hasta Autongariki. Esa es la famosa plataforma con las estatuas Moai, el corazón de la cultura de la isla. Los datos son claros y el tiempo corre. La gente de la isla necesita comenzar a planificar ahora, antes de que el mar empiece a tomar lo que les pertenece. Y la isla de Pascua no es el único sitio potencial de desastre que sufre por los elementos. La antigua ciudad de Chan Chan en Perú está sintiendo el impacto del clima extremo. Solía ser la capital del imperio Chimú y es básicamente la ciudad precolombina hecha de tierra más grande de las Américas. El lugar estaba súper avanzado para su época. Tenían planeación urbana inteligente, una sociedad organizada, sistemas de irrigación y un arte asombroso. Los incas la conquistaron en los años 1400, pero las ruinas todavía muestran lo sofisticado que eran los Chimú. Ahora es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es realmente importante. En la actualidad, El Niño, la fase cálida de un ciclo climático natural llamado Oscilación del Sur El Niño, trae tanto fuertes lluvias como largas sequías a este lugar. Estos altibajos han ocurrido desde siempre, pero ahora suceden con más frecuencia. Además, el aumento del nivel freático está desestabilizando las construcciones. Para combatir esto, las personas están controlando el nivel del agua subterránea, reparando muros, documentando la arquitectura, capacitando a los locales, creando conciencia y elaborando planes de desastre. Las tormentas y la reducción de las áreas marinas también está causando problemas para el asentamiento ballenero del siglo XIX en la isla Herschel en Canadá. Es tan grave que algunos edificios tuvieron que ser trasladados tierra adentro para mantenerse secos y evitar inundaciones. Si la erosión continúa, los lugareños podrían tener que moverlos aún más y es probable que algunas estructuras sean abandonadas. El permafrost también está descomponiendo las tumbas, lo que hace que los ataúdes enterrados se volteen y se rompan. Si nos trasladamos a la ciudad mezquita de Bagherhat en Bangladesh, encontraremos que el agua y el suelo salino están destrozando las construcciones de piedra. La sal se introduce en las rocas y luego se expande cuando se moja, lo que provoca que las piedras se agrieten y desmoronen más rápidamente. Y este lugar también es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Contiene 360 mezquitas, edificios públicos, depósitos de agua, mausoleos, puentes, caminos y otras construcciones. En su momento las personas los erigieron con ladrillos cocidos. Otro lugar potencialmente en peligro debido al aumento del nivel del mar y olas más fuertes es la costa de Gran Bretaña. Allí las condiciones climáticas amenazan muchos castillos históricos. El castillo de Horst en Hampshire, Tintagel en Cornwall, Piel en Cumbria, el fuerte de Bayards, Cove en Devon, los muros del Garrison en las islas de Scilly y el castillo de Calshot en Southampton enfrentan peligro. English Heritage dice que necesitan reparar muros y construir defensas más fuertes para detener los daños causados por tormentas.
Las lluvias intensas y el clima extremo también están afectando a Edimburgo, en Escocia. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son un riesgo grave y creciente. Desde 1970, la precipitación anual ha aumentado un 13%. La piedra arenisca se moja y se seca repetidamente, lo que desgasta el castillo de Edimburgo y erosiona la roca volcánica sobre la que se asienta. ¿Se derrumbará algún día? Si no se hace nada pronto, el tiempo lo dirá, supongo. Otro lugar súper famoso y turístico que podría inundarse pronto es Venecia, en Italia. Su laguna enfrenta una seria amenaza por el aumento del nivel del mar. Las inundaciones se están volviendo cada vez más comunes. Esto pone en riesgo los edificios y calles de la ciudad. Entonces, como ves, los problemas de Rapa Nui no son únicos. Otros lugares costeros como Hawái enfrentan la misma amenaza del aumento del nivel del mar. Templos antiguos, cementerios sagrados y otros sitios culturales irreemplazables están en riesgo, al igual que los moais y las plataformas ceremoniales de la isla de Pascua. El aumento de las aguas no solo amenaza edificaciones, también pone en peligro la historia, tradiciones e identidad de comunidades enteras. Los investigadores están utilizando datos sobre inundaciones costeras para predecir lo que podría ocurrir en Rapa Nui y otros sitios históricos. Están mapeando los riesgos, estudiando cómo aumentará el nivel del mar y buscando maneras de proteger esos valiosos lugares. El tiempo corre y sin acción, Érase una vez un faro tan alto que su haz de luz se podía divisar a 50 kilómetros de distancia. Una torre misteriosa que era el símbolo de la riqueza y el ingenio. Construida con piedras tan gigantes y pesadas que aún nos hacen preguntar, ¿cómo lo hicieron? Ha sobrevivido a terremotos, uno tras otro, hasta que finalmente se derrumbó en el siglo XIV. Avancemos rápidamente hasta hoy y los arqueólogos acaban de sacar 22 de sus colosales bloques del fondo del mar. Están reconstruyendo la torre para ser una vez más admirada y explorada. Pero no como podrías imaginar. El faro de Alejandría no era simplemente un faro. Era el faro de las civilizaciones antiguas. Una de las maravillas del mundo que más tiempo estuvo en pie. Construido alrededor del año 280 a.C. en una pequeña isla llamada Faros, se elevaba cerca de 100 metros hacia el cielo. Para comparar, era más alto que la Estatua de la Libertad y el Big Ben. Pero si tienes en cuenta que esto fue antes de las grúas, las vigas de acero y los aficionados al gimnasio, resulta algo increíble. Para los marineros, divisar esa torre resplandeciente era como ver la señal de salida después de horas de conducir por la carretera más peligrosa del mundo. El faro era un alivio para la vista, porque la leyenda dice que las aguas alrededor de Faros eran complicadas, llenas de arrecifes ocultos que podían destrozar los barcos. Fuentes antiguas afirman que llevó unos 12 años construirlo, con un costo de 800 talentos de plata atenienses, que es una unidad de peso antigua cercana a los 25 kilogramos. Eso significa que alguien tuvo que cargar cofres con 23 toneladas de monedas, sin montacargas. Lo más probable, a través del mar. Vaya. El faro era tan impresionante que la palabra faros terminó usándose para los faros en un montón de idiomas diferentes. La estructura tenía un diseño genial de 3 niveles. Era cuadrada en la base, octagonal en el medio y cilíndrica en la parte superior. En la cima tenía una estatua, probablemente de Zeus o Poseidón. El exterior de piedra caliza blanca estaba pulido con una capa de yeso que atrapaba el sol, por lo que resplandecía como un faro incluso sin fuego. Por la noche era diferente. La leña era escasa en Egipto, por lo que el fuego de la cima puede haber sido alimentado con manojos de raíces de papiro o incluso nafta para obtener una llama más brillante. Fuera cual fuera el combustible, su resplandor se potenciaba con un enorme espejo de bronce pulido. Estos espejos eran comunes en aquel entonces. No fue hasta el Renacimiento, mucho tiempo después de que el faro se hubiera derrumbado, cuando los espejos recubiertos de vidrio se convirtieron en estándar en los faros europeos.
Durante el día, el mismo espejo podía reflejar la luz solar y la brillante silueta blanca de la torre, junto con el humo que se elevaba desde el fuego, ayudaba a los marineros a encontrar su rumbo. Alejandría fue uno de los puertos más concurridos del mundo antiguo, repleto de comerciantes, viajeros y mensajeros, y el faro era su emblema. Dato curioso: si eres fan del universo de Canción de Hielo y Fuego, seguramente te recuerda a la Torre Alta de Antigua. Algunos fanáticos especulan que no solo el faro ficticio, sino también la ciudad misma se inspiraron directamente en Alejandría. Y el amor de George R.R. Martin por las maravillas antiguas no termina ahí. También está el Titán de Bravos, y el querido autor confirmó el paralelo intencional con el imponente Coloso de Rodas. Durante más de 1600 años, el faro se mantuvo erguido contra el tiempo, las tormentas, las guerras y las intrigas, tal como en Juego de Tronos. Pero al final, fue derrotado por la naturaleza. Lamentablemente, algunos grandes terremotos del siglo XIV lo derribaron, esparciendo sus enormes piedras por el lecho marino. Durante más de 5 siglos, los restos del faro permanecieron allí debajo de las olas y se convirtió en un jardín de rocas submarino. Los buzos sabían de su existencia, pero levantar bloques de 60 toneladas del mar es tarea para un superhéroe. O una grúa superpoderosa. Y hasta hace poco era mucho más seguro dejarlos donde estaban. Alejandría sigue siendo, hasta hoy, un puerto concurrido y no es precisamente el lugar más fácil para llevar a cabo delicadas excavaciones arqueológicas. En la década de 1990, los arqueólogos comenzaron a cartografiar toda la zona alrededor de la isla de Faro. Lo que encontraron fueron bloques de piedra caliza y granito cortados con precisión, algunos aún con bordes tallados. Con el tiempo, se catalogaron más de 100 piezas, incluidos fragmentos de columnas, estatuas y bloques de construcción gigantes que solo podrían haber provenido del faro. Finalmente, en 2025, unos equipos egipcios y franceses se unieron y llevaron una supergrúa, junto con un equipo de buzos. En una operación cuidadosamente planificada, sacaron 22 bloques gigantes del lecho marino. Había dinteles de puertas, losas de umbral y un misterioso pilón, que se especula podría haber sido algún tipo de monumento. Algunos de esos bloques pesan entre 70 y 80 toneladas. Esas enormes rocas están en tierras secas por primera vez en más de 600 años, pero ¿qué sucede ahora? Los investigadores están a punto de reconstruir el faro como si fuera un enorme set de Lego. No exactamente. No se pueden apilar bloques centenarios de esa manera. Para empezar, nadie está 100% seguro de cómo era en realidad el faro de Alejandría. Sí, tenemos dibujos e indicios, y los más famosos son las pequeñas imágenes estampadas en monedas romanas de Alejandría. Pero son como un boceto rápido de un artista, no los planos para recrear algo al último detalle. Y luego está el problema de las piezas faltantes. Esas piedras recuperadas son solo una fracción de la estructura original. Con el tiempo, gran parte del material del faro se reutilizó. De hecho, el lugar donde solía estar el faro ahora alberga la ciudadela de Qaitbay, una fortaleza construida sobre sus antiguas bases. La fortaleza no es solo un símbolo del pasado, sino también una atracción turística y un punto de referencia reconocible de Alejandría. Así que no, Alejandría no recuperará su legendaria torre. Al menos no de esa manera. En su lugar, estas obras de piedra recién recuperadas se dirigirán a laboratorios de conservación para ser estudiadas. Los especialistas limpiarán, estabilizarán y documentarán cada ranura tallada y cada marca de cincel. Más tarde, probablemente irán a un museo. Después de todo, es parte del Tesoro Nacional. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Todavía contamos con la tecnología a nuestro favor que promete un faro completamente recreado y explorable, tal como era hace siglos.
El plan se llama Proyecto Faros y su misión es convertir esas enormes piedras transportadas, como los dinteles, los umbrales, las losas de base e incluso un pilar misterioso, en un gemelo digital completo y transitable del Faro de Alejandría. Cada pieza está siendo escaneada en 3D de alta resolución y se unen a más de 100 fragmentos ya registrados bajo el agua. El objetivo no es solo investigar. El proyecto Faros tiene como objetivo devolver al faro su aspecto y sensación originales y convertirlo en un museo. Las estructuras de 100 metros suelen tener muchas escaleras y la realidad virtual será mucho menos dolorosa para mis pobres pies. Los visitantes del museo podrán caminar alrededor de su base en realidad aumentada, mientras que los investigadores utilizarán el modelo para probar nuevas teorías sobre su estructura y su función. Espero que podamos personalizar la atmósfera, atenuar las luces y examinar las paredes como en un videojuego. Me pregunto si incluirán palomas y gaviotas para hacerlo aún más auténtico. Todavía no tenemos muchos detalles, pero todo se está grabando y se convertirá en un documental. Aunque no tenemos cabinas para viajar en el tiempo, los diseñadores talentosos pueden traer el pasado al presente. Solo necesitan el arte conceptual adecuado. Prepárate para sumergirte en un mar de misterios, también conocido como el Mar Negro. Es el cuerpo de agua interior más grande del mundo, incluso más que todo el estado de California. Hay docenas de barcos perdidos y algunos túneles submarinos secretos en él, y muchas personas creen que es una antigua cantera que se explotó en 6 etapas. El Mar Negro tiene capas verticales distintas que no se mezclan, con diferentes niveles de salinidad. El agua salada proviene del Mediterráneo y el agua dulce de los ríos. 10 de los ríos más grandes de Europa desembocan en él. Recibe más agua dulce de los ríos y la lluvia de la que pierde por evaporación. El exceso de agua fluye a través del Bósforo hacia el Mar de Mármara. Hay 2 flujos que pasan por los estrechos. El flujo superior deja el Mar Negro y extrae agua superficial de él. El inferior lleva agua salada del Mediterráneo al Mar Negro. Por eso sus capas superiores son menos densas que sus capas inferiores más saladas. El oxígeno que proviene de la atmósfera y la fotosíntesis se queda en las capas superficiales. Todo lo que está a más de unos 90 metros en el centro y hasta 150 metros cerca del borde no es apto para la vida. Solo ciertas bacterias pueden sobrevivir en estas condiciones. Aunque no hay aire en las profundidades del Mar Negro, la capa superior alberga alrededor de 750 especies de fitoplancton. Huevos y larvas de peces e invertebrados se encuentran en las regiones costeras. También hay 180 especies de peces en él, y algunas de ellas son muy valiosas, como la caballa, el cazón y el espadín. El nivel del agua en el Mar Negro siempre es el mismo porque allí no hay mareas altas ni bajas. Entonces, el mar siempre está tranquilo, silencioso y sereno en la superficie. Pero tiene una característica sorprendente, un río submarino. Es una corriente de agua salada que fluye a través del estrecho del Bósforo y a lo largo del lecho marino. Este asombroso descubrimiento fue realizado por científicos de la Universidad de Leeds y fue anunciado en 2010. Es el primer río submarino de su tipo jamás encontrado. Este se forma porque el agua salada del mar Mediterráneo se derrama a través del estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro, donde el agua es mucho menos salada. La zona sin aire del mar es una cámara de conservación ideal para lo que se esconde en su fondo. El Mar Negro es como una caja de tesoros para los naufragios y lo descubrimos por accidente. Algunos arqueólogos marinos estaban estudiando los niveles del mar para ver qué tan rápido subieron estos después de la última edad de hielo. Y se toparon con más de 40 naufragios desconocidos hasta entonces, como un bono completo. Los investigadores utilizaron 2 vehículos operados a distancia para explorar el fondo marino y los restos de los naufragios. Gracias a eso, tenemos un video e imágenes detalladas en 3 dimensiones de los barcos, que fueron ensambladas a partir de miles de fotos de alta resolución. Según The New York Times, algunos de los descubrimientos más destacados entre los 44 barcos encontrados incluyen una nave comercial medieval del siglo XIII o XIV.
Los miembros de la expedición apodaron a otra embarcación del Imperio Otomano como la Flor del Mar Negro por sus hermosos tallados en forma de pétalos. El equipo también notó detalles inusuales en otros barcos, como cuerdas enrolladas, marcas de cincel, timones y otros tallados. Hasta ahora, no han anunciado planes para excavar los naufragios. Pero las embarcaciones podrían estar llenas de tesoros históricos como libros, pergaminos y documentos. Vale la pena intentar rescatarlos. El descubrimiento más extraordinario realizado en el Mar Negro es lo que los arqueólogos creen que es el naufragio intacto más antiguo del mundo. Ha estado sin perturbaciones durante más de 2.400 años. Esta antigua embarcación griega, de 23 metros de largo, fue encontrada con su mástil, timones y bancos de remos todavía en su lugar, a más de 1,5 kilómetros de profundidad. Los investigadores creen que era una nave comercial como las que eran representadas en la cerámica griega antigua, como el jarrón de las sirenas, el cual se encuentra en el Museo Británico. Este jarrón, que data del mismo periodo, muestra una embarcación que lleva a Odiseo más allá de las sirenas. El equipo tomó una pequeña pieza para practicarle una datación por carbono, y los resultados confirmaron que es el naufragio intacto más antiguo conocido por la humanidad. El hecho de que sea tan elaborado y esté tan bien conservado merece una ovación de pie para los constructores de barcos en el mundo antiguo. Sin microbios, gusanos u otras criaturas que devoren los restos, no es de extrañar que las embarcaciones estén en casi perfectas condiciones. Si el Titanic se hubiera hundido en estas aguas, lo habríamos encontrado en un estado mucho mejor ahora, sin haber sido devorado por desagradables microorganismos submarinos. Hay una teoría interesante llamada hipótesis del diluvio del Mar Negro, que sugiere que una enorme inundación ocurrió hace unos 7.500 años. Dos geólogos en los años 90 sugirieron que al final de la última edad de hielo, cuando el clima de la Tierra se estaba calentando, las capas de hielo se estaban derritiendo y el nivel del mar estaba subiendo, el Mar Negro era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Estaba separado del mar Mediterráneo por una presa natural en el estrecho del Bósforo. A medida que los niveles globales del mar subieron, el Mediterráneo se desbordó en la cuenca del Mar Negro. Sugieren que el nivel del mar subió 15 centímetros cada día, inundando asentamientos costeros y cambiando el medio ambiente para siempre. Restos del fondo del Mar Negro muestran un cambio repentino de especies de agua dulce a especies marinas en esa época, lo que significa que hubo una rápida afluencia de agua salada. Estudios submarinos también han encontrado lo que parecen ser antiguas líneas costeras y estructuras hechas por el hombre. Así que, las personas vivían en áreas que ahora están sumergidas en el Mar Negro. Además, el momento de esta inundación coincide con los patrones conocidos de migración humana hacia Europa, Asia y África. También se dice que esta inundación podría ser la terrible inundación de la historia del Arca de Noé. Los críticos de la teoría del diluvio dicen que la evidencia no es tan clara como parece. Algunos piensan que la transición de agua dulce a agua salada en el Mar Negro fue más gradual que una inundación repentina. También están debatiendo si la gente había abandonado los asentamientos antes de que se sumergieran o si lo hicieron como resultado de ello. Una crónica antigua que ha estado circulando durante aproximadamente un siglo dice que hay 2 túneles subterráneos que comienzan en lo que ahora es Rumania y Bulgaria y que se extienden todo el camino bajo el Mar Negro hasta Turquía. En su época, los campesinos usaban estos túneles para trasladar sus rebaños de ovejas al Imperio Otomano y a los países de la península de Asia Menor. ¿Quién los construyó y por qué están bajo el mar es un completo misterio? En algún momento, los accesos a estos túneles fueron sellados por razones de seguridad nacional y estaban bajo estricta vigilancia. Las fuerzas de seguridad los conocían bien y mantenían su acceso restringido. En la década de los 80, un grupo de personas que trabajaban en el canal Danubio-Mar Negro encontraron accidentalmente otra entrada a estos misteriosos túneles. Esta estaba en un cementerio en un pueblo de Rumania, Murfatlar. Los trabajadores del canal la usaban regularmente para cruzar a Bulgaria. Una cosa interesante más acerca de estos 2 túneles es que algunas personas piensan que fueron
Las Azores son 9 islas en el Océano Atlántico, ubicadas aproximadamente a un tercio del camino desde Europa hasta América del Norte. Un libro de historia te dirá que los exploradores portugueses descubrieron este hermoso archipiélago en el siglo XV. Hasta entonces estaba deshabitado. Las islas todavía pertenecen a Portugal, por lo que no parece haber controversia ni misterio aquí, excepto por el hecho de que algunos investigadores creen que las Azores fueron el hogar de una antigua civilización hace miles de años. Otros apoyan la idea de que la famosa Atlántida estuvo aquí. En 2010, arqueólogos anunciaron que habían encontrado algunas estructuras en las islas que parecían ser de la Edad de Piedra. Si eso es cierto, significaría que hubo una civilización en ese entonces lo suficientemente avanzada como para viajar tan lejos y establecerse en estas islas remotas. Una comisión científica especial estudió el asunto y concluyó que esas estructuras eran formaciones rocosas naturales o tenían un origen más moderno. Entonces, se suponía que los primeros pobladores habían sido portugueses. Pero esto no impidió que algunos científicos entusiastas siguieran investigando. Analizaron el ADN de ratones de las Azores y encontraron que tenían las mismas características genéticas que los ratones domésticos del norte de Europa. Los pequeños roedores no podrían haber navegado tan lejos sin los humanos, por lo que parece que las primeras personas llegaron a las Azores antes que los portugueses. Y la trama se complica. El Dr. Félix Rodríguez, quien trabaja en la Universidad de las Azores, está decidido a averiguar exactamente cuándo sucedió. Está estudiando las estructuras megalíticas encontradas allí. Unas estructuras similares halladas en Europa Occidental y el Mediterráneo se remontan al Neolítico. Según el Dr. Rodríguez, los hallazgos más antiguos datan de hace 4.200 años. No está claro qué civilizaciones los abandonaron. El profesor identificó 7 estructuras megalíticas en un complejo como dólmenes para los difuntos. Las cavidades son de forma cilíndrica y definitivamente no parecen una formación natural. El material que las compone resultó tener al menos 2.500 años. También hay algunas piezas de cerámica que parecen ser aún más antiguas. Además, parece que las rocas de la zona fueron levantadas. Puedes verlo por las pequeñas olas que la lava dejó. Esta es espesa y pegajosa, por lo que no puede dejar marcas verticales. Alguien debe haber movido las rocas de su posición horizontal. Otro hallazgo interesante son estas anclas de piedra con agujeros encontradas junto al mar. Unas similares usadas en el Mediterráneo y en la costa atlántica de Europa datan del 1000 y 2000 a.C. Los portugueses del siglo XV eran marineros avanzados y no usaban anclas de piedra, solo de metal. Los científicos también lograron encontrar una estructura construida justo en la toba volcánica. Se parece un poco a las fábricas en el Mediterráneo que tienen al menos 2000 años. Estas se denominan columbarios y servían para almacenar las cenizas de los difuntos. También encontraron algo parecido a un horno al lado. Entonces, podrían ser parte de un complejo. También hay una cuenca en el medio, y no es la única en la isla. Parece que tenían un significado especial para sus constructores. Hay canales alrededor de la construcción. Conectan las 4 cuencas y el sol ilumina cada una de ellas en diferentes épocas del año. Todo fue cuidadosamente planeado, ya que se iluminan con mayor intensidad durante el solsticio de invierno y verano y los equinoccios de otoño y primavera. El agua pasaba por todas las cuencas e iba directamente al mar. Podría haber sido un ritual de purificación. Algunas personas se muestran escépticas acerca de los hallazgos y creen que son parte de una fortaleza del siglo XVI. El profesor Rodríguez está decidido a demostrar que todo es mucho más antiguo. Debe haber habido alguna civilización aquí que podría haberse ido debido a los volcanes, los cuales se vuelven locos cada 50 años. Antonieta Costa, estudiante de postdoctorado en la Universidad de Oporto, también está segura de que las primeras personas llegaron a las Azores en tiempos prehistóricos. Ha estudiado monolitos con pequeñas aberturas explicadas como cortes para extraer las piedras. Ella cree que son parte de un sistema de calendario. Notó que ninguna de las hendiduras en las rocas estaba alineada con la dirección este cardinal. Las rendijas más cercanas son más pequeñas que las que miran en otras direcciones. Entonces no puede ser solo una coincidencia.
También parece que las rendijas están alineadas con los solsticios y eso es lo que hace pensar a Costa que podría ser un calendario. También cree que las inscripciones dejadas en las losas de roca madre en las islas se parecen mucho a los mapas que se dejaron en las rocas durante la Edad de Piedra en Europa continental. Otra teoría interesante sobre las Azoras es que podrían haber sido la ubicación de la famosa Atlántida que se perdió bajo el mar. Dado que el archipiélago se encuentra en medio de un océano, técnicamente podría ser un lugar perfecto para eso. Un erudito del siglo XX citó a Platón para probar que esta teoría era correcta. El filósofo griego sugirió que la Atlántida estaba entre los continentes. Las monedas y esculturas que los portugueses supuestamente encontraron en las Azores cuando llegaron al lugar también apuntan a que había alguien más presente allí. Y mucho más recientemente, en 2013, un marinero encontró una enorme estructura que parecía ser una pirámide frente a la costa de las Azores. Lo más probable es que sea un gran volcán submarino, pero es mucho más genial pensar que fue algo importante en la Atlántida, ¿verdad? Perú tiene su propio misterio milenario. En medio del desierto puedes encontrar algunas marcas espeluznantes llamadas líneas de Nazca. Son geoglifos que fueron creados hace más de 2000 años por la gente de la cultura Nazca. Gracias a un clima seco y fuertes vientos en el desierto, la mayoría de las líneas se han mantenido hasta nuestros días. Para crearlas, la gente de Nazca quitó la capa superior de guijarros y reveló el suelo debajo de la tierra. El color de esta cambia de marrón rojizo a gris amarillento, por lo que las líneas siempre se ven diferentes. La mayoría de los geoglifos representan plantas y animales. Se puede ver claramente un mono, una ballena, un cóndor, un colibrí, una araña, varias flores, árboles y otras plantas. También hay algunas formas geométricas como triángulos, trapecios y espirales. Desde que se descubrieron en la década de 1920, los científicos han ofrecido diferentes explicaciones para ellas. Algunos dicen que en la cultura nazca, la gente les atribuye un significado especial a estos motivos. Así que probablemente crearon estas formas para que las deidades en el cielo las vieran. Otros creen que eran una especie de calendario astronómico y los bocetos de animales se modelaron a partir de grupos de estrellas. Se demostró que esta teoría era incorrecta, por lo que el propósito de las líneas sigue siendo un misterio. Otro lugar que deja muchas preguntas es el Monte Nemrut en Turquía. Este tiene un complejo de monumentos con templos y tumbas. Fue construido por el reino de Comagene, que gobernó el lugar alrededor del siglo I a.C. Hay estatuas del rey Antíoco, 2 leones, 2 águilas, Zeus, Hércules y Apolo. Los arqueólogos encontraron las ruinas de este complejo a finales del siglo XIX. Ellos pensaron que fue construido por los asirios. Entonces, algunos de los científicos más famosos de la época llegaron al lugar y encontraron una inscripción en griego. Tenía detalles sobre las esculturas y los nombres de miembros importantes de la familia real de Comagene. Parecía que la habían puesto allí. La estructura de Richat es una formación gigante en el Sahara que luce exactamente como un enorme ojo de buey. Es tan amplia que se la puede ver desde el espacio. Incluso la CIA se interesó en ella. En 1975 planearon un sobrevuelo para buscar anomalías geomagnéticas. Los hallazgos aún están clasificados. Quizás las teorías sean verdaderas y este lugar realmente sea la ciudad perdida de la Atlántida. Se supone que la Atlántida se hundió bajo las olas, pero descubrimientos recientes nos están señalando una dirección diferente. Esta es una historia antigua que se remonta a tiempos muy lejanos, y Platón fue el primero en mencionarla. El lugar tenía abundante vegetación y una estructura curiosa. 3 círculos concéntricos de tierra que rodeaban 2 círculos de agua. 2 citas claves de los escritos de Platón sugieren que la Atlántida podría no haber sido una isla típica en medio del océano. Además, tenía una gran influencia de África y Europa, lo que desafía la idea de que se encontraba en el Atlántico. Resulta que el ojo del Sahara y la Atlántida se parecen. Cuando los astronautas vieron el ojo del Sahara desde arriba, al principio sospecharon que era el cráter de un impacto de meteorito, pero los anillos de la estructura coinciden con la descripción de la disposición de la Atlántida. Más importante aún, el Sahara no siempre fue un desierto. Pasó de ser una región tropical a un desierto hace unos 11.000 años.
Los investigadores encontraron evidencia de un río masivo llamado Tamanrasset que podría haber sustentado a una comunidad. Este fluía hacia la estructura de Richat, lo que coincide con la descripción de Platón. La vida marítima transsahariana atravesó el Sahara hace 50 a 100 millones de años. Se cree que el mar destruyó la Atlántida hace unos 11.500 años, probablemente debido a un rápido aumento del nivel del mar causado por el fin de la era glacial. Las imágenes del World View de la NASA muestran patrones consistentes con esta teoría. Esos anillos concéntricos podrían ser la clave para desvelar los secretos de la evolución de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Están formados por la erosión en capas de roca resistente, lo que crea un escalofriante patrón de crestas y surcos. El pico central se alza orgulloso a 400 metros. La parte central sufrió una remodelación significativa debido a la erosión y reveló una estructura similar con un pico elevado. A diferencia de los cráteres de impacto, el ojo del Sahara destaca por su sorprendente equilibrio y simetría. Algunos dicen que es consecuencia de un levantamiento rocoso esculpido por el viento y el agua. Otros piensan que se trata de un antiguo anticlinal erosionado para revelar su gloria concéntrica. Luego está la teoría del diapiro salino, que sugiere que la flotabilidad de sal esculpió esta belleza. Las técnicas de datación han demostrado que se formó hace 541 a 252 millones de años, más o menos 1 millón. Herramientas antiguas están dispersas alrededor de los anillos exteriores de la estructura cerca de los lechos de los ríos. También se han observado algunas herramientas de piedra más antiguas en las mismas zonas. A pesar de ello, aunque se han encontrado algunas puntas de lanza del período neolítico en el lugar, no hay muchos indicios de que las personas vivieran allí en aquel entonces. Parece que la zona era utilizada para actividades de corto plazo como la caza y la fabricación de herramientas. Existen otros misterios sobrenaturales que acechan nuestro mundo. Un enigma se encuentra en Noruega. El ominoso fenómeno de las luces de Haltdalen ha logrado confundir a los científicos. Este valle tiene una amplitud de 15 kilómetros. Es bastante aislado, pero una peculiar caja azul se ubica en lo alto de la colina, equipada con cámaras que escanean el valle. La inquietante saga comenzó en los años 80, cuando el cielo nocturno sobre Haltdalen estalló con bolas de fuego ardientes. Un espectáculo recurrente que helaba la espalda de quienes lo presenciaban. No se trató de un suceso efímero, al contrario, se convirtió en algo habitual. Los atemorizados lugareños reportaron encuentros con estos fenómenos luminosos inexplicados, algunos de los cuales sucedieron cerca de sus hogares. La inquietud se propagó como un reguero de pólvora. En su punto máximo hubo alrededor de 20 avistamientos cada semana. El fenómeno se abrió paso en periódicos, revistas y medios de comunicación de todo el mundo. Pronto la gente acudió en masa al valle con la esperanza de ver las luces por sí mismos. En 1984, expertos se unieron a la controversia, armados con instrumentos sofisticados como magnetómetros, radiómetros y otros ómetros. Lo que encontraron fue algo que desafiaba a la comprensión. Luces que no tenían ningún tipo de explicación. Algunas se movían a un ritmo pausado, mientras que otras se desplazaban por los cielos a una asombrosa velocidad de 30.000 kilómetros por hora. La gente intentó explicar el origen de estas luces. Aviones, reflejos distantes, rayos en bola, satélites, planetas, meteoros, pero la velocidad y el modo en que éstas se movían descartaban todas esas teorías. Nos estamos acercando lentamente a otro lugar misterioso. Este es el lago subglacial más grande entre los 675 lagos conocidos de la Antártida. Podría esconder formas de vida desconocidas fácilmente. Este está debajo de la capa de hielo del este de la Antártida. Sumérgete a unos 40 kilómetros bajo el hielo y allí lo verás. El lago Vostok, situado a 487 metros bajo el nivel del mar. Este lago mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Con una profundidad promedio de 430 metros, también es el sexto más grande del mundo por volumen. Es como una ciudad submarina con columnas altas y cuencas profundas. El lago secreto fue descubierto en 1993, sin embargo, había estado esperando ser encontrado allí durante más de 2000 años. En ese tiempo acumuló antiguos secretos.
En 2012, los científicos perforaron a través del hielo y crearon el núcleo de hielo más largo jamás hecho. Lo hicieron hasta alcanzar la superficie del lago. En 2013 trajo un giro inesperado cuando las tranquilas aguas estallaron durante la extracción de un núcleo de hielo, mezclándose con los fluidos de perforación. Luego obtuvieron una muestra de agua prístina en el 2015. Algunos creen que podrían existir formas de vida desconocidas hasta ahora en ese lugar, ya que es una reserva de agua fósil que ha permanecido intacta durante millones de años. Esto podría ser muy parecido a los supuestos océanos cubiertos de hielo en lunas como Europa y Encélado. Todo comenzó con una teoría en el siglo XIX que sugería agua dulce acechando bajo las capas de hielo antárticas. Luego, en 1959, los sondeos sísmicos insinuaron la existencia de un lago subglacial y, para los 90, los datos de satélite confirmaron la existencia del lago Vostok. Pero este no está solo. En el 2005, científicos encontraron una isla en medio del lago. Luego, 2 lagos más pequeños se unieron a la fiesta. Los profesionales sospechan que una red secreta de ríos subglaciales podría conectar estos lagos. Muy lejos de la Antártida, en Venezuela, el relámpago del Catatumbo presenta un siniestro espectáculo de luces en la unión del río Catatumbo y el lago de Maracaibo. Este inquietante fenómeno de relámpagos sucede alrededor de 140 a 160 noches al año. Dura unas 10 horas al día y puede destellar hasta 280 veces en una sola hora. La frecuencia de este espectáculo de relámpagos cambia con las estaciones y de año a año. Hubo un receso de enero a marzo en el 2010, lo que causó un poco de preocupación por su posible desaparición permanente. A medida que se pone el sol, los vientos del este comienzan a aumentar su velocidad. Este viento fuerte se llama corriente en chorro de bajo nivel nocturna, como la que puedes ver en las grandes llanuras de América del Norte. Estos vientos traen humedad, principalmente del Caribe y del propio lago. Este aire húmedo golpea las montañas altas de las cordilleras, lo que causa la formación de tormentas eléctricas sobre estas. Era el 10 de abril de 1912. Richard acababa de partir de Southampton, Inglaterra, a bordo del barco más famoso de la época apodado el Insumergible. Como acababa de presenciar lo que había estado a punto de ser una colisión con el SS City of New York, decidió escribirle a su mujer para informarle del desafortunado y aterrador suceso. «Mi querida Sal», escribió, «ayer nos salvamos de varios problemas». No sabía que apenas 4 días después, tanto su pluma como el barco en el que viajaba se perderían para siempre en el fondo del Océano Atlántico Norte. ¿Acaso era esto una especie de mal presagio? ¿Acaso Richard previó lo que le sucedería a su barco? Por si aún no te has dado cuenta, el día que escribió esa carta a su esposa, el señor Richard Geddes estaba a bordo del Titanic. El 14 de abril de 1912, el barco parecía haberse perdido para siempre. Junto con él, muchos secretos y tesoros quedaron depositados en el fondo del océano. Hubo que esperar hasta 1985 para que los restos del Titanic fueran finalmente redescubiertos, gracias a la más moderna tecnología de sonar. Desde entonces hemos recuperado miles de objetos del Titanic, y muchos de ellos han sido exhibidos o subastados. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco o incluso un cuadrado de muestra de la alfombra del camarote de primera clase han cautivado la atención del público. Al igual que las numerosas historias de las personas que viajaban a bordo, los científicos incluso han intentado desarrollar estrategias para recuperar el Titanic, estudiarlo adecuadamente y evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenarlo con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros consideraron inyectarle 180.000 toneladas de vaselina. Otra idea fue utilizar 450.000 toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flote hasta la superficie. Pero al final, tuvieron que olvidar todas esas posibles estrategias, ya que el Titanic es demasiado frágil para ser recuperado. Puede que sea uno de los barcos más interesantes que yacen en el fondo del océano, al menos en la cultura popular. Pero los buceadores de aguas profundas tienen muchas otras historias que contar. A veces los aviones también terminan en el fondo del océano. Los buceadores de Oahu, Hawái, encontraron los restos de un avión F-4U Corsair. Parece que se estrelló en el océano en 1946 debido a la falta de combustible. Si puedes bucear lo suficientemente profundo, incluso podrías dar con estatuas y artefactos perdidos, como los que verías en el único parque arqueológico submarino del mundo.
frente a la costa de Nápoles, Italia. En él se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Baia. Las estatuas subacuáticas que se encuentran aquí son, como mínimo, impresionantes. Tras una irónica sucesión de eventos, parte del equipo que pretendíamos usar para llegar a la Luna se perdió en el fondo del mar durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? A partir de finales de los años 60 y hasta principios de los 70, se lanzaron varios cohetes Apolo para orbitar la Tierra y la Luna. Al alcanzar altitudes de unos 60 kilómetros, la primera parte de la nave, incluidos los motores, debía separarse. La gente pensaba que estos componentes se habían destruido o perdido para siempre, pero ¿realmente fue así? En 2012, un equipo de especialistas halló unos motores de cohete a 4 kilómetros de la costa de Florida. Desde entonces han pasado por un plan de renovación de 2 años y ahora son exhibidos en el Museo del Vuelo de Seattle. ¿Te imaginas tropezar con una ciudad entera bajo el agua? En 2001 se descubrió una ciudad perdida en el Golfo de Cambad, frente a la costa de la India. Algunos arqueólogos creen que es la ciudad más antigua de la historia. Es casi del tamaño de Manhattan y cuenta con enormes murallas y plazas. Encontraron piezas de escultura, obras de arte e incluso lo que parecía ser un antiguo mueble de madera, que se cree data de hace 9.500 años. Es 5.000 años más antigua que cualquier otra ciudad descubierta anteriormente. Ok, ¿qué tal un río submarino? No puedo ni imaginar cómo sería, pero algunos buceadores de profundidad afirman haberlo visto al sur de Tulum, México. ¿Es eso posible? Bueno, en realidad no, ya que la cueva Cenote Angelita no es un verdadero río, sino un tipo muy especial de ilusión óptica. Está formado por una haloclina, una nube de sulfuro de hidrógeno en el fondo de esta cueva submarina. Es posible nadar a lo largo de esta nube, lo que te hace sentir que nadas a través de una masa de agua en movimiento. No todas las cosas descubiertas bajo el agua son objetos inanimados. Algunas son criaturas marinas bastante temibles. Puede que una medusa no esté en tu lista de cosas de las que cuidarte, siempre que logres evitar sus picaduras. Pero esta medusa gigante, también conocida como medusa melena de león gigante, es la mayor especie conocida de su clase. Para ser justos, solo la descubrirás si te sumerges en las aguas de los océanos Ártico, Atlántico Norte y Pacífico Norte. No creo que tengas problemas para encontrarla, ya que se extiende a lo largo de 36 metros desde la parte superior hasta la parte inferior de sus tentáculos. Cuando se trata de bucear en aguas profundas, mucha gente busca hallar algún tesoro perdido. Un buceador tuvo la suerte de que le tocara literalmente el gran premio cuando se encontró con un tesoro de casi $1 millón en el fondo del mar. Eso fue en 2015, cuando este afortunado buceador nadaba frente a la costa de Florida. ¿Y qué encontró? Unas 51 monedas de oro, 12 metros de cadena de oro y una rara moneda única, hecha a medida para el rey de España, Felipe V. Y hablando de gente que busca tesoros perdidos, a veces los buzos también encuentran barcos piratas. En 2015 descubrieron uno de estos naufragios frente a la costa de Colombia. Se remonta al siglo XVIII. El valor de este barco olvidado se estimó entre $4.000 y $17.000 millones, ya que contenía tesoros, piedras preciosas, oro y un sinfín de objetos realmente valiosos. En comparación, una isla entera en las Bahamas cuesta $75 millones. Una computadora es lo último que uno esperaría descubrir bajo el agua, ¿verdad? Y esta no era una computadora normal, sino una antigua. Sin embargo, alguien se topó con ella entre 1900 y 1901, en el lugar de un naufragio frente a una isla griega. Los investigadores creen que este extraño artilugio de piedra es la primera forma de computadora. Estaba diseñado para cumplir muchas funciones, como la predicción de posiciones astronómicas y eclipses en el calendario. Dado que la humanidad perdió la mayor parte de la tecnología utilizada en aquel entonces, fue maravilloso redescubrirla tantos años después. Nos permitió reconstruir muchos de los logros de los antiguos griegos. Actualmente la computadora se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, por si alguna vez quieres verlo en persona. Y este tiene que ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Se llama Fosa de las Marianas y es la parte más profunda de los océanos de la Tierra. No sabemos cuál es su profundidad exacta, ya que es muy difícil de medir, pero se estima en unos 11 kilómetros, 5 veces más larga que el Gran Cañón. La primera vez que se estudió este enorme agujero submarino fue en 1875, con la ayuda de una cuerda con peso,
En 2012, un director de cine canadiense llamado James Cameron llegó al fondo de la fosa en el sumergible Deep Sea Challenger. Este es el hogar de algunas de las criaturas más extrañas del planeta, como el pulpo Dumbo, el pepino de mar y el tiburón duende. La fosa de las Marianas recibió su nombre de las Islas Marianas, que se encuentran cerca y fueron bautizadas en honor a la reina española, Mariana de Austria. Pregunta: ¿crees que la Atlántida podría ser real? Sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. La leyenda comenzó con Platón en la antigua Grecia. Era la historia de una civilización que se formó y prosperó antes que la nuestra. Se supone que la sociedad de la Atlántida era altamente tecnológica y muy parecida a la de los mayas, pero según la leyenda, debido a la codicia, los atlantes fueron castigados con una inundación que destruyó y sumergió sus ciudades. Diferentes teorías intentan encontrar la ubicación de la Atlántida. Algunos dicen que estaba en el mar Mediterráneo, otros que está debajo del Triángulo de las Bermudas, pero como nos ha demostrado la ciencia, la Atlántida podría ser solo una invención humana. Hoy descubrirás varias ciudades submarinas asombrosas de las que quizá nunca has oído hablar. Existieron realmente y no son un mito. Te llevaremos de excursión a la ciudad submarina de Baia, que se encuentra en la costa de Italia. Conocida como Las Vegas del Imperio Romano, Baia era una ciudad turística. La élite romana viajaba allí para divertirse. Imagina un spa al aire libre. Esa era Baia. Puedes visitar la ciudad sumergida haciendo submarinismo y acercarte a esas magníficas esculturas romanas perfectamente conservadas. Una verdadera maravilla submarina. A través de botes con fondo de cristal puedes ver templos y edificios. Este museo cubierto de musgo es el Ninfeo de Claudio. A su izquierda verás una colección de estatuas griegas clásicas. Nadando por la vía herculeana, llegarás a Villa de Protiro. Las villas son casas de estilo italiano y aquí puedes admirar sus pisos de mármol. Observa los patrones en blanco y negro y las asombrosas formas que crean. Después llegarás a Portus Julius. ¿Puedes observar las estructuras de las paredes que se derrumbaron en el fondo del lecho marino? Verás columnas bien conservadas y pisos de piedra caliza. Contempla las ruinas de los baños termales de Lacus. Los mosaicos multicolores son algo grandioso. Verás mosaicos naranja, azules y verdes si te acercas lo suficiente. En la Villa Pila de Pisoni hay 25 pilares romanos bien conservados. Observa los arcos, los frescos cercanos y la magnitud de este tesoro bien guardado. La ciudad estaba ubicada sobre unas chimeneas volcánicas, por lo que había aguas termales disponibles. La gente iba allí para pasar un excelente rato, y cuando digo gente me refiero a algunas de las grandes figuras romanas que aprendimos en la escuela: Nerón, Cicerón, Julio César. Pero alrededor del siglo VIII la ciudad fue saqueada y la lujosa villa fue abandonada. Lentamente el nivel del agua subió y la ciudad comenzó a hundirse. Bien, estás de vacaciones en la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas, en un lugar de la península del Peloponeso, Pavlopetri. Sacas el polvo de tu snorkel y haces una inmersión libre en un día soleado. En algún momento comienzas a notar patrones en el fondo del mar. 4 metros debajo de la superficie, el contorno de ciertos objetos familiares comienza a aparecer, uno por uno. A medida que continúas buceando, lo que parece ser el contorno de una ciudad entera emerge ante tus ojos. Te preguntas cómo es posible que el agua se haya apoderado de toda la ciudad. Las rocas están perfectamente alineadas en lo que parece ser la base de un edificio. Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico que estaba en Grecia, fue quien descubrió Pavlopetri. Estaba estudiando artefactos del fondo marino y su equipo encontró un sitio lleno de ollas, recipientes y herramientas. Una piedra de molino, por ejemplo, es una herramienta que se usa para moler granos y convertirlos en harina. También se encontraron ánforas que indican que este asentamiento se remonta a la Edad del Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente comenzó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio estuvo activo durante más de 2.400 años. Pavlopetri es la ciudad sumergida más antigua encontrada hasta ahora. Y es impresionante que no se trate de un simple pueblo. Era una ciudad portuaria vibrante con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. Continuemos nuestra exploración y encontremos secretos en otras ciudades submarinas. Ahora estás buceando frente a la costa de las islas Ryukyu.
Estas aguas del Pacífico están lejos de ser tranquilas. Hay una fuerte corriente que te empuja hacia las profundidades del mar. De repente ves una estructura enorme gracias a la luz del sol que llega hasta el fondo. Al principio parecen las ruinas de Machu Picchu, ubicadas en Perú. A medida que te acercas, descubres sus formas. Una estructura en forma de pirámide, arcos, escaleras. Tiene el aspecto de un palacio o de un castillo. ¿Podría ser un signo de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como el Atlantis de Japón. Todo el monumento tiene aproximadamente el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas, que albergarían grandes reuniones multitudinarias. Exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta a hace 10.000 años. Pero aún se debate si se trata de una estructura hecha por el hombre o de una formación natural. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaki Kimura, Yonaguni es la evidencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, el sitio tiene signos claros de actividad humana. La piscina triangular, ubicada en la superficie del monumento, tiene una forma cóncava que recuerda a las fuentes de agua de la región. Y también hay una tortuga gigante tallada en el lado este de la estructura. Y según Kimura, las tortugas tienen un significado cultural importante. Se han recuperado varias herramientas de piedra del sitio. Su edad estimada es de 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el monumento esté compuesto por una roca maciza los lleva a creer que no está hecho por el hombre. Los bordes definidos y las superficies planas se asemejan a una formación natural de Irlanda del Norte conocida como Calzada del Gigante. Una serie de columnas de basalto entrelazadas parecen las ruinas de un palacio, pero son el resultado de la actividad volcánica. Bueno, quédate para ver más descubrimientos submarinos. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad que se ha convertido en un parque arqueológico submarino. Port Royal, ubicada en Jamaica, existe hoy solo debajo de la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas del hemisferio occidental. Port Royal era el centro del Imperio Británico en ese momento y una importante ciudad comercial que atraía a gente de todas partes. También fue el hogar de los piratas del Caribe de la vida real. En la mañana del 7 de junio de 1692, la gente de Port Royal encontró un destino diferente del que probablemente esperaba. Los bares y restaurantes resplandecientes de vida amanecieron temblando. Por causa de un terremoto estimado en 7,5 en la escala de Richter, la gente saltó de la cama. Un sobreviviente relató cómo vio que la tierra se abría y se tragaba a todo el pueblo. Lo que dijo podría ser cierto, ya que la ciudad se construyó principalmente sobre la arena. El suelo absorbió edificios, carreteras y a todos los que estaban arriba. Algunos géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos de altura azotaron la ciudad. Cerca de 3 hectáreas desaparecieron bajo el agua y sorprendentemente la mayoría de sus restos del siglo XVII se encuentran en buenas condiciones bajo 12 metros de agua. En las ruinas, los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y edificios recreativos. También se puede ver una gran estatua de un león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. ¿Te apetece un viaje a la India? Justo en las afueras de la costa hay otra maravilla sumergida. Un sitio conocido como la ciudad perdida de Cambay se encuentra en el golfo del mismo nombre. Permaneció oculta hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria del agua. Con la tecnología de sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas distribuidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos encontrados datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esta civilización se perdió alrededor del final de la Edad de Hielo. Los escombros recuperados del sitio incluían material de construcción, cerámica, cuentas, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos son del sitio, pero si realmente lo son, entonces la ciudad perdida de Cambay sería la civilización más antigua del mundo. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina.
¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5.500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura, y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino.
4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlopetri, una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico, cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlopetri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlopetri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico, ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues se estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final: la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo.